16, versículo 14, que el Señor mismo preparó el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, para que ella pudiera entender la palabra que Pablo le iba a hablar. Si usted cree en la palabra, Dios mismo va a preparar su corazón para que usted pueda recibir esta palabra. Amén. Esta palabra que sé que va a impactar nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Dios mío, te pedimos, Señor, que tu palabra, Dios bendito, que es viva, que es eficaz. Dios mío, penetra mi corazón, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a mi vida, Dios mío. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito Dios, que puedas abrir las escrituras, Dios mío, que puedas entenderlas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Dios mío, la mente de Cristo, Señor. Te pedimos que derribes todo argumento, Señor, que quiera levantarse en contra de tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, quietud a los niños, Señor. Te pedimos, Señor, glorioso Dios de Israel, Padre amado, que haya orden en la congregación. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque hoy vas a hablar, Dios mío, a tu cuerpo, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos hoy para celebrar, Dios mío, la cena del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo he visto varias veces a algunas personas de cómo era mi carácter, mi temperamento antes, ¿verdad? Y hay personas que me conocieron en el mundo y se asombran del cambio del carácter, del cambio del temperamento que tenía. Pero una de las cosas, llegando a Cristo, que me costó mucho cambiar, fue en ser justa delante de la gente. Les explico. Como escudriñaba las escrituras, me sabía las escrituras y yo veía a alguien que estaba en pecado o alguien que estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaba, inmediatamente emitía juicio. Yo me creía el juez. Yo creía que estaba puesta en ese lugar para juzgar, para condenar a la gente, para decirle a la gente la manera de cómo se estaban comportando. Hasta que la justicia de Dios llegó a mi vida. Hasta que en el momento viene el Señor y trata conmigo y me dice, estás inutilizando la tierra, te voy a cortar. Y yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿por qué me vas a cortar? Y me dice, porque no das fruto. Porque estás dando más juicio que fruto. Estás señalando, estás condenando. No hay misericordia. Y comenzó el Señor un trato en mi vida de tal manera que tuve que dejarme tratar. De tal manera que un día aquí en la congregación dije, ¿acaso yo he llegado a la plenitud de Jesús para aceptar que Judas me meta la mano en el plato y coma conmigo? Yo no soy Jesús. Y vino el Señor y dijo, ahora vas a ver cómo los Judas van a meter la mano en tu plato y vas a comer y te vas a callar. Porque Él me tenía que ir moldeando. Tenía que irme moldeando a cómo es Él. Y comenzó a tratar con mi carácter. Y yo comencé, en vez de juzgar, comencé a darle un justo juicio a la persona. Y muchos me acusan de defender. Pero es que si Dios a mí hoy no me acusa, ¿para qué yo entonces estoy para acusar a la gente? No estoy para acusar a la gente. Y uno de los versículos que el Señor entregó a mi vida fue un versículo que está allí en la pared. Cuando Dios trató conmigo en Isaías 41, cuando Dios me trata a mí, una de las cosas que Él me dice en el versículo 13 es porque yo te tomo de tu mano derecha. Yo te sostengo de tu mano derecha y te digo no temas, yo te ayudo. Cuando Él me dice estas palabras, porque yo te sostengo, me da a entender, me hizo traer a recuerdos con mis 3 hijos y con mi nieta. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo siempre los llevaba de la mano para que cuando ellos tropezaran, ¿qué le hacía yo? Miren, no lo estoy haciendo yo, pero miren Alejandro, ¿cómo te hacía?
lo levantaba. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no se cayera. Porque mi mano estaba para protegerlo. Y si se caía tomado de la mano, de mi mano, entonces lo consolaba y lo levantaba, pero siempre caminaba con ellos y los conducía. Yo no sé si usted camina con su muchacho y usted le hace así, el muchacho tiene que cruzar. Pero yo sí lo hacía con mis hijos y lo hago con mi nieta. Cuando vamos para un lugar y quiero que se detenga, yo me detengo y le hago así, se detiene, porque ya conoce cómo me manejo yo con las manos. Entonces viene el Señor y me dice, yo te sostengo de tu mano. Víctor Jesús, ven acá, yo te sostengo. Pero mientras Dios me sostiene, porque dice, yo te sostengo, ¿qué? ¿Cuál es la mano que nos sostiene? Yo te sostengo con tu mano derecha, ¿verdad? Pero yo soy Dios. Yo tengo para que no se caiga, hay una mano, esta mano. ¿Qué está haciendo Víctor Jesús con esta mano? Ahora yo soy Víctor Jesús, pero Él es Dios. Él me sostiene. Él me está sosteniendo y cada vez que yo quiero caer, o puedo caer, o quiero caer, o me tropiezo, o me lanzan piedra para tropezar, Él viene, me levanta. Él me está sosteniendo, pero con esta mano yo estoy señalando. Con esta mano yo puedo estar juzgando, pero Él no me llamó a eso. Él me llamó a que si Él me está misericordia, yo tengo que aplicar misericordia. Oscar, ven acá, papi. Ven para acá, abuelita pastora. Entonces, cuando Él me sujeta a mí, ven acá, papi, ven acá. Y hay otro más pequeño que yo espiritualmente, y sé que va a caer, ¿qué tengo que hacer yo? Así. Si no, y cuando Él me sostiene, lo sostengo. Si Él camina, si él, cuando Él cae, yo lo... Ese es el deber ser. Esa es la justicia de Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias. Gloria a Dios. Y quiero que me acompañe, vamos a entrar al tema, porque quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Cuando lo tengan, digan amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha evidenciado ser un Padre justo. Dios ha evidenciado ser un Padre justo. Si no, por ejemplo, vemos el ejemplo del Padre y del Hijo pródigo. Él no le dijo, mira que yo te lo dije, mira esto, sino que lo abrazó y se movió en misericordia. Amén. Lo tenemos. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí mi siervo. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Lo sostendré. Yo lo voy a sostener. Pero dice quién? Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá ¿qué? Traerá justicia. La palabra, cuando nosotros decimos justicia, inmediatamente creemos que tenemos que juzgar, que tenemos que acusar a la persona, que tenemos que sentenciar a la persona, darle un veredicto y condenarlo y meterlo en la cárcel. La palabra justicia tiene que ver con equidad. La palabra justicia es declarar justo a alguien o defender a una persona cuando la persona es inocente. Cuando la persona es culpable también, la justicia de Dios, dice la Biblia, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y Dios, la misericordia, arropa a estas personas. Dice la Biblia, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare,
por medio de la verdad traerá justicia. ¿Por medio de qué? De la verdad. Yo quisiera que usted enumerara cuántas veces este capítulo 42 habla de la palabra justicia. Yo no sé si ustedes recuerdan en las escrituras cuando una anciana iba a un juez injusto. ¿Cómo era el juez? Injusto. ¿Y por qué era injusto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles eran los atributos de este juez? No le tenía temor a Dios ni le tenía temor al hombre. Cuando usted y yo no le tenemos temor a Dios para meternos con uno de los pequeños, entonces nos pueden declarar injusto. Pero aquí dice la Biblia que habla de justicia. Él traerá justicia. Y en este versículo dice, en el versículo 3, no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare por medio de la verdad. ¿Por medio de qué? De la verdad, no de consentimiento, no de la malcriadez. ¿Por medio de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? La Biblia dice, ¿verdad? En Juan 17, santifícame en tu palabra es verdad. Y el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, porque Él es la palabra, Él es el verbo, Él es la verdad. Entonces yo voy a declarar justo a alguien por la verdad. Pero dice la Biblia, seguimos leyendo, versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que... Mire, Dios está diciendo acá que su escogido, al que su alma le trajo contentamiento, al que Él va a sostener, va a traer justicia, va a mostrar justicia y no va a descansar hasta que haga justicia. Y dice la Biblia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pobre que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado a qué? Te he llamado en justicia. O sea que Dios hace un llamado. Dice, yo Jehová te estoy llamando en justicia. No dice en juicio. Dice en justicia. Te estoy llamando en justicia. Y te sostendré por la mano. Te guardaré. Y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. En el versículo 7 dice, ¿para qué te va a sostener? En el versículo 7 dice, ¿para qué te llamó en justicia? ¿Para qué te está diciendo que tú también tienes que establecer justo juicio aquí en la tierra? Que tú no estás para juzgar y condenar a nadie, sino más bien para ayudar, para levantarlo. Si Dios te sostiene y quiere misericordia de ti, ¿por qué tú no tienes misericordia de los demás? ¿Ustedes se acuerdan la historia del siervo, de aquel hombre que le decía al Señor que le debía mucho y Dios lo perdonó por misericordia? Y había otro consiervo que le debía al siervo, pero el siervo no lo perdonó. El siervo no aplicó la justicia de Dios, sino que aplicó su propia justicia y por eso trajo condenación. Porque Jesús habló en la parábola y le dijo, malvado, yo apliqué justicia y misericordia a ti, pero tú no le aplicaste a ellos. No le aplicaste a ellos. ¿Y cuál es la consecuencia de no aplicar una justicia? La cárcel. Por eso es que muchos andamos con cautiverios espirituales, por no ser justos. Y dice la Biblia, el por qué y para qué. Para que abras los ojos de los ciegos. Para que saques de la cárcel. No es que tú lo metas, tú lo vas a sacar. No es que tú seas piedra de tropiezo, tú vas a ayudar a que esas piedras se quiten. Es lo que está diciendo aquí la palabra, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio
nuevas antes que salgan a la luz. Yo os la haré notoria. Me llama la atención porque en estos pasajes viene Dios y dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Yo no la comparto. Porque tenemos que entender que el único que se va a sentar en el trono a juzgar es Dios. Y que usted y yo no nos podemos sentar en el trono de Dios a juzgar a los demás. Entonces viene el Señor y establece en Isaías 42, dice la Biblia, que vendrán cosas nuevas, yo las haré notorias. Isaías estaba dando una profecía. Él estaba profetizando lo que había de venir. Ahora, ¿de quién era que estaba hablando este capítulo? ¿A quién se estaba refiriendo Dios con esta profecía? En el versículo 1, ¿qué dice? He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. Recuerden que el mismo Dios dijo con Jesús, este es mi hijo amado, el cual mi alma se complace, o mi alma tiene contentamiento. Pero yo quiero hablarle de esto. Si somos verdaderamente justos cuando vamos a emitir juicio. Porque cuando usted es el que falla, ¿cómo va usted delante de Dios? Usted le va a decir a Dios, Señor, con el furor de tu ira, consúmeme. ¿Usted le va a decir así a Dios? ¿O le va a decir, ten misericordia de mí? ¿Y por qué con la otra persona no dice lo mismo? ¿Por qué nosotros con los demás no decimos lo mismo? Si estamos pidiendo misericordia para nosotros. Estamos pidiendo que el Señor, y comenzamos a citar, Señor, tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Saben, en el libro de Mateo capítulo 23, verso 23, a mí me enseña la Biblia de que Jesús le llama la atención a los fariseos porque ellos diezmaban de todo, era buenísimo para las finanzas, buenísimo para entregar los diezmos y la ofrenda. Y él le dijo, ustedes entregan el diezmo, la ofrenda del enero, del comino, de todo lo entregan, pero no tienen misericordia. Ustedes no tienen misericordia. Hagan esto sin dejar de hacerlo. Y que usted y yo estamos aquí es por misericordia. Porque dice la Biblia, gracias a la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido consumidos. Porque nosotros no estamos para estar delante de la presencia de Dios. Es por la misericordia. En el momento en el que el pecado cae en la tierra, se establece en la tierra el pecado, Dios tiene que diseñar un sistema de justicia. Y es la ley. Dios tiene que diseñar la ley como sistema de justicia en donde el hombre se tenía que alinear a los parámetros, preceptos, a los mandamientos, a los rituales de lo que Dios le establecía a Moisés. El hombre para mantenerse con vida y ser justificado delante de Dios tenía que hacer obras. El hombre tenía que hacer obras y con las obras agradar a Dios. Y a través de las obras también tenía que cumplir con todos los mandamientos, 613. Y si usted cumplía 612, usted era transgresor de la ley si dejaba de cumplir uno. Entonces, Dios, cuando diseña este sistema de justicia, se da cuenta que el hombre no puede. El hombre no puede cumplir con la ley. Entonces habla Dios en Génesis 3:15 y comienza a decir que de la simiente de la mujer nacerá una, de la mujer del vientre, el cual le va a aplastar la cabeza al enemigo y él le va a aplastar la cabeza y le va a ir a entrañar. Pero en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento de la promesa, esa promesa que iba a cambiar el sistema de justicia. Esa promesa que iba a cambiar el que, bueno, si yo me porto bien, entonces por obra, Dios me va a declarar justo. Si yo llevo un cordero, un becerro a la iglesia, llevo el diezmo a la iglesia, Dios me va a declarar justo. La humanidad se había acostumbrado a pecar 364 días.
había abominación, había de todo en el pueblo de Dios, pero en el 365, el día de la gracia, llegaban como un cordero, se lo presentaban a Dios, y Dios por misericordia y su justicia cubría al ser humano. Pero cuando se da cuenta Dios que el sacrificio lo estaban tomando como esos rituales de que yo peco deliberadamente y después me presento en la fiesta y me presento el sacrificio, y Dios, porque está establecido, porque es su palabra, porque Él no puede quebrar su palabra, tiene que cumplirla. Mucha gente había terminado de pecar, iba a Jerusalén, presentaba el sacrificio y a Dios le tocaba perdonar. Pero a Dios le comenzó a ver el sacrificio como que algo desagradable, porque ya no les importaba la manera de cómo se le presentaban delante de Dios. Entonces ahora viene Dios y diseña otro plan. Y en el libro de Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5 dice: cuando vino el cumplimiento de la promesa, vino Jesús nacido de mujer y nacido también bajo la ley, para redimir, rescatar, salvar, sacar de allí a los que también estaban bajo la ley. Ahora viene otro sistema de justicia, y es por la gracia. Y el apóstol Pablo dice: y es por la gracia, para que nadie se gloríe. Porque no es por obra, es por gracia. Y acompáñenme allí al capítulo 42 del libro de Isaías, versículo 21. Allí donde empezamos nosotros la cita bíblica. Capítulo 42, versículo 21. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: Jehová se complació, ¿por qué? ¿Por qué? El primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios. Y dice la Biblia que en Dios hubo una complacencia, ¿por qué? Por amor. Y dice la Biblia: Jehová se complació por amor ¿a quién? ¿Qué dice allí? Por amor de su justicia. Ahora vamos a ver quién es la justicia de Dios. Dice la Biblia: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley. ¿Y en qué? Engrandecerla. Quiero explicarle esto. Aquí dice las Escrituras que Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. O sea, la palabra engrandecer, no tengo por qué explicárselo, extender más, ¿verdad? Jesús dijo, la ley dice, ojo por ojo. Inmediatamente los discípulos, y diente por diente. El que me hace, lo hago. El que me mira mal, le quito un ojo. Y dijo Jesús, pero yo digo, ama a tu enemigo. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Engrandeciendo la ley. Necesita incluir el amor de su justicia. Porque por ley, lo que me hacían, yo podía ir. ¿Ya? Si a mí me traicionaban, a mí me robaba Maye, yo decía, pero aquí la Biblia dice, ojo por ojo, yo le voy a robar. ¿O no dice así? Esa es la interpretación que le daba el pueblo. Pero viene Dios y dice la Biblia, no, por amor de su justicia. A Malaquías capítulo 4, versículo 2, cuando dice, vosotros los que teméis mi nombre. Dice la Biblia allí que algo iban a hacer, que alguien iban a hacer. Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice, vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Dice, van a ser, y recuerden que Malaquías era de las últimas profecías que el Señor había hablado para que el pueblo de Israel estuviese atento. En ese mismo pasaje donde Dios dice, antes que venga el día terrible, yo voy a enviar al profeta Elías, y él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Pero en el capítulo 4, versículo 2 dice que va a haber un nacimiento
justicia. Y una de las características o de los atributos que la palabra le está diciendo para que reconocieran quién es ese sol de justicia, la Biblia dice en Malaquías 4:2, dice las escrituras, y en la punta del manto o en la punta de sus alas traerá salvación. ¿Y quién es el Salvador? ¿Quién es la justicia? Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad primeramente, ¿y a qué más? Y es su justicia. Y lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Sí se escucha? Gloria a Dios. Seguimos acá, amén. Gloria al Señor. La justicia de Dios es aquella que no se usa para condenarte. Es aquella que se usa para salvarte, para justificarte. Lo que pasa es que el hombre ha creído que cuando hablamos de justicia es hablar de juicio. Cuando hablamos de justicia, creemos que somos jueces. La Biblia sí enseña en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 28, dice la Biblia que Jesús le habla a sus discípulos y les dice: vosotros habéis permanecido conmigo en mi prueba, mas yo les voy a asignar una posición. En mi reino ustedes se van a sentar a juzgar a las 12 tribus de Israel, no al mundo, no a los gentiles. ¿Usted se imagina que usted se está acercando a Cristo y aquí se le condene y aquí se le juzgue? Y después que vienes de las drogas, del alcohol, de la prostitución, ahora vienes para acá. ¿Qué pasa con esa persona? Se va. Se va porque la iglesia está llena de jueces, de verdugos y no de justicia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia que el que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Pero para qué? ¿Qué dice la Biblia allí? ¿Qué dice las Escrituras? Para que nosotros seamos ¿qué? Justicia. O sea, que no solamente Jesús iba a caminar y andar con justicia, sino que a mí me enseña la Biblia en 2 Corintios 5:21 que Él se hizo pecado para que nosotros nos convirtamos en justicia, para que nosotros declaremos justo juicio a los demás. Queremos que Dios nos agarre con esta mano, pero con la otra estamos acusando. Y dice la Biblia que Dios mira, ¿o no? Porque ¿qué Dios nos está mirando? ¿Cómo nosotros nos estamos conduciendo con la gente? Esta mujer del flujo de sangre estaba buscando al sol de justicia. Y quizás había mucha gente allí que sabía cómo era la condición de esta mujer. Por eso que cuando narra las Escrituras, que ella solamente toca el manto del maestro. Pero él tenía que aplicar la justicia. Si él no se hubiese detenido y no hubiese dicho: ¿quién me tocó? A esta mujer no podía todavía aún entrar al templo, porque tenía que dar evidencia de sanidad y tenía que decir cómo se sanó. Pero la justicia de Dios se detuvo. Esa justicia te dijo: alguien me tocó porque poder, virtud salió de mí. Dice la Biblia que cuando se vio descubierta, Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. Jesús aplicó la justicia en su vida. En Marcos capítulo 10, versículo 46, dice la Biblia que Jesús, saliendo de Jericó, comenzó la multitud a caminar con Jesús y había un ciego, Bartimeo. Usted conoce la historia de este hombre, hijo de Timeo. Dice la Biblia de que este Bartimeo comenzó a gritar. Pero los jueces, ¿qué hicieron los jueces? Lo mandaron a callar. Muchos de nosotros estamos en ese papel, en mandar a callar a aquellos que están gritando por justicia. Dice la Biblia que le mandaron a callar, que no diera voces. Pero dice las Escrituras que Bartimeo gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Él estaba apelando a la justicia de Dios. Y dice la Biblia que se detuvo. Se tuvo que detener la justicia, la verdad, se tuvo que detener. Dios, mándenlo a llamar, que venga acá.
Dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dijo, quiero que me devuelvas la visión. Había perdido algo. Bartimeo había perdido algo, pero ahí estaba la justicia para recobrarle a él lo que había perdido. La pregunta es, de estos tres personajes, Bartimeo, los que mandaron a callar a Bartimeo y Jesús, ¿en qué se está pareciendo la iglesia? ¿Es el que necesita misericordia, el que no la quiere dar, o el portador de su gracia y de misericordia? ¿En qué se está pareciendo la iglesia? ¿En el que carga la piedra para golpear, para lanzársela a la mujer? ¿O aquel que escribe en la arena? Muchos de nosotros nos hemos sentido como esa mujer, en donde la mirada de todos están encima de ella para caerle a piedra. Pero por la gracia y misericordia de Jesús, la justicia, dijo, a ver, ¿cuál de ustedes se porta mejor? A ver, ¿quién se porta aquí mejor? Que no tenga ningún defecto. El que no tenga defecto, cáigale a piedra a esa mujer, pues. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que la conciencia los acusaba. Y aquel que podía tomar la piedra porque era justo, no lo hizo. Porque él estaba para aplicar justicia y no para aplicar juicio. Que es algo muy diferente. Un día también Jesús, después que pasó una tormenta, va al otro lado, a la región de Gadara. En Lucas capítulo 8, verso 30, por ahí está esa historia. Dice la Biblia que cuando Jesús llega allá a Gadara, un hombre que estaba endemoniado, recuerden que tenía más de 1000 demonios encima. Pero dicen las Escrituras que cuando llegó a donde estaba Jesús, Jesús aplicó su justicia. Ese hombre fue libre de todo lo que estaba aconteciéndole. Dice la Biblia que él mismo se cortaba con piedras, dormía en sepulcro. Estaba encadenado y las cadenas él las reventaba. Pero ahí, mientras estaba ese hombre siendo tratado por Jesús, había también un grupo de personas que preferían apacentar cerdos que ver a la gente libre. Dice la Biblia que se molestaron con Jesús y lo sacaron de Gadara, porque ellos preferían quedarse con los cerdos. Dice las Escrituras que este ex endemoniado le dijo a Jesús, me voy contigo. Y Jesús le dijo, no, quédate, porque tú tienes que contar aquí, vete a tu casa. Porque la justicia llegó aquí, solamente tú la recibiste. Vete a tu casa para que también la justicia de Dios llegue a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Jesús lo bañó. Jesús lo vistió. Y él se sentó a los pies de la justicia de Dios. Para poder separar de allí y llevar esa misma justicia a su casa. No para condenar, sino para salvar. Un día Jesús le dijo a Juan y a Jacobo, vayan a la villa samaritana, prepárenme un lugar para después pasar yo por allí. Dice la Biblia que los de la villa samaritana sabían que Jesús tenía puesta la mirada en Jerusalén y no aceptaron. Pero a mí me enseñan las Escrituras que aquellos que caminaban con la justicia de Dios querían aplicar juicio. Aquellos que caminaban en el nuevo sistema de justicia, que es por la gracia, querían aplicar el viejo sistema de justicia, que es por la ley. Porque dice la Biblia que cuando rechazaron a Jesús en la villa samaritana, dicen las Escrituras que le llegaron a Jesús, Juan y Jacobo, y le dijeron, Señor, ¿será que oramos como Elías? Para que descienda fuego del cielo y los consuma todos. No estaban aplicando la justicia. No estaban aplicando el amor. No estaban aplicando la gracia. Querían emitir juicio. Y Jesús les dijo algo importante. Ustedes aún no saben de qué espíritu son. Porque están caminando con la justicia. Están comiendo con la gracia. Ven la misericordia de Dios todos los días en ustedes. Y quieren emitir juicio hacia los demás. Para eso no vino Jesús. Jesús vino a impartir su justicia. Quiero que usted me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 85, en el versículo 10.
hubo un acontecimiento. Salmos capítulo 85. Tenemos. Dice, la misericordia y la verdad. La misericordia de Dios y Jesús. ¿Qué pasó allí? Se encontraron. La justicia y la paz se besaron. No había condenación. Porque la justicia de Dios no es para condenar. Nosotros estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Y esto tiene que ver desde el momento que Jesús se entrega en la cruz del Calvario. Desde el momento que Jesús muere hasta que venga. Estamos viviendo en el periodo de la dispensación de la gracia. La pregunta es, si estamos viviendo en la dispensación de la gracia, ¿por qué estamos usando entonces el sistema de justicia de la ley? ¿Saben algo? Cualquiera que salía a comerse o arrancar una espiga los sábados en la ley, dice la Biblia que un día un hombre salió a comer espiga y lo vieron los demás. Se lo dijeron a Moisés. Y Moisés fue a Dios en la ley. Y vino Moisés y le preguntó, mira, hubo uno que tenía hambre, pero se fue a comer. Y Dios le dijo, mátenlo. ¿O no le dijo así? Apedréenlo. ¿Por qué? Porque están viviendo bajo la ley por obra. Y por obra, ese hombre que tenía hambre, aunque quizás nosotros en nuestro juicio lo vemos injusto, pero había una ley escrita que decía, nadie trabaje sábado. Nadie. Y esa misma ley acusó a Jesús. Esa misma ley, cuando Jesús salió con los discípulos a arrancar espigas, lo acusó. Esa misma ley, dice la Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 10, que Jesús entra en la sinagoga y había una mujer que tenía 18 años encorvada, 18 años mirando al suelo. Cuando Jesús la vio, se movió en misericordia. Y Jesús preguntó, ¿es lícito o no sanar en sábado? La gente se quedó callado. Dice la Biblia que el apóstol dijo, enderezate, y la mujer comenzó a enderezarse, porque había llegado al templo la justicia de Dios. Dice la Biblia que la gente que estaba allí se enojó y dijo, tenemos 6 días para que pudiera venir esta mujer para ser sana. ¿Cómo va a venir el sábado? Porque siempre va a hablar ese sistema, el sistema de la ley. Queremos misericordia para nosotros, pero no para el que está al lado. Queremos que el Señor tenga misericordia de mis errores, que el Señor tenga misericordia de mis pecados, pero no para el del lado. Señor, condénalo. Impío, corrupto, mentiroso. Y el Señor dice, pero tú también eres impía, pero ten misericordia de mí. Aquí dice que la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encuentran. En Cristo Jesús, el Señor tuvo que colocar toda esa esencia. En donde estaban llamando, dice la Biblia que en Lucas capítulo 19, estaban llamando a Saqueo ladrón, o no lo llamaban ladrón. Pero antes de llamarlo ladrón, a mí me enseña la Biblia que Saqueo no podía ver. Me enseña la Biblia que Saqueo no podía ver a Jesús porque una multitud estaba oprimiendo a Jesús. Y Saqueo, como era bajito de estatura, no podía ver a Jesús. Usted no sabe que usted con su actitud está haciendo que la gente no vea a Cristo. Y que Saqueo tuvo que ingeniársela y montarse en el árbol de sicómoro para poder ver a Jesús. Pero dice la Biblia que cuando Jesús lo vio, Jesús no miró a la multitud, porque la multitud estaba emitiendo juicio.
En el momento que Jesús mira a Zaqueo, inmediatamente le demuestra la gracia, la justicia y le dice, baja de ahí porque me es necesario entrar en tu casa, porque hoy en tu casa va a entrar la salvación, no el juicio. No es el juicio, es la salvación, es la justicia de Dios encarnada en Cristo Jesús. Y cuando escucharon que Jesús iba a entrar, mira este profeta, entra en casa de pecadores. Pero me llama la atención porque este Zaqueo invitó a todos a comer. Y el único que fue redarguido en esa reunión fue Zaqueo. Porque la Biblia dice que Zaqueo se levantó y dijo, si alguien le he defraudado por algo, yo se lo voy a regresar cuadruplicado. Y al pobre le voy a entregar lo demás. Le dijo Jesús, este también es hijo de Abraham. Este es hijo de Abraham. Y en el versículo 10 del capítulo 19 del libro de Lucas dijo, porque el Hijo del Hombre no viene a juzgar, él viene a salvar. El mundo juzga, Cristo te salva. El mundo te condena, Cristo te justifica. Él te declara justo. Dice la Biblia que no hay un justo ni aún uno. Pero porque en Jesús yo me declaro justo. Porque Jesús me hace justa por él. Y que cuando yo voy a entrar al trono de la gracia, yo no voy a entrar sola. Usted no puede entrar solo delante del trono de la gracia. Siempre debe ir escondida en Jesús. Porque Dios va a mirarlo a él. En el libro de Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 6, cuando el Señor está dando una parábola de la higuera en la viña, allí se consiguió el juicio y la justicia. El juicio y la misericordia. El juicio decía, arráncala. La justicia y la misericordia decía, espera. En otras palabras, cuando Jesús está contando la historia de la higuera en la viña, y dice, porque yo he venido 3 años consecutivos a buscar fruto y no lo hallo. Córtala. Están inutilizando la tierra. Y el cuidador le dice, espera 1 año. ¿Sabes? Hay gente que tiene 1 año para dar fruto. 1 año. Pero dice la Biblia que Jesús iba a acabar y abonar las raíces. Para que pudiera dar en 1 año, tiene que dar fruto. Hay gente que Jesús se ha puesto en el medio entre él y Dios, porque Dios va a emitir juicio, porque dice, yo a él lo sostengo de su mano derecha, yo no le dejo que caiga y está juzgando, yo no emito juicio y él está haciendo juicio, arráncalo. Ese es el juicio de Dios. Pero la justicia, la Biblia dice en el libro de Isaías 42:21 que por amor de su justicia magnificó la ley y la engrandeció. Al engrandecerla, el amor se para en el medio. Y le dice, pero mírame a mí, yo morí por él. Mírame a mí. Y por esa razón, la ira de Dios se aplaca por mirar a la justicia, a quien ama. Que nuestra mano no se levante para condenar a nadie. Que nuestra boca no se abra para maldecir a nadie. Recuerde que maldecir es decir todo lo contrario de lo que Dios dijo para esa persona. Si la Biblia dice que Dios dijo a los árboles, produzcan frutos, eso era la palabra de bendición. Todos los árboles van a producir frutos. Y un día Jesús se levantó con hambre, en el camino vio una higuera y como no consiguió frutos sino hojas, porque hay gente con apariencia de higuera, con pura hoja y nada de fruto. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, más nunca nadie coma de ti fruto.
Y al otro día viene Pedro y dices, mira la higuera que maldijiste. ¿Saben? Cada palabra que salga de su boca en contra de su hermano, usted puede traer como consecuencia de que el hermanito se seque. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quiénes somos nosotros? Los que estamos clamando misericordia. La mujer adúltera clamaba por misericordia. La mujer del flujo de sangre clamaba por misericordia. Bartimeo clamaba por misericordia. Saqueo clamaba por misericordia. Pero había otra gente allí que emitía juicio. Y ahí estaba la justicia de Dios. Aquella justicia que nos va a permitir. Aquella justicia que nos va a tener que exhortar. Que va a tener que decir, acuérdense, le están tirando a la mano y ustedes son un cuerpo. Y sin la mano está mucho. Le están tirando a los pies. ¿Quién de ustedes agarra un martillo para golpear los pies? ¿Por qué? ¿Por qué no se golpean los pies? ¿Por qué? ¿Por qué no le duele golpear a un miembro del cuerpo de Cristo? Por eso es que Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Y hoy nos levantamos y decimos, mano, hoy no te quiero. Hoy te corto. ¿Usted puede cortarse un miembro de su cuerpo? ¿Verdad que no? Mutiladores del cuerpo. No aplicamos la justicia. Yo no la aplicaba. Yo le decía a la gente, si tú eres adúltera, fornicaria, mentiroso. Así era yo. Me decían, yo me la creía, ¿sabes? Me creía que estaba bien aplicando juicio y no justicia y no misericordia. ¿Saben? Dios está preparando esas piedras grandes con una soga. ¿Para quiénes son esas piedras? Para aquel que haga tropezar a uno. Dice la Biblia, mejor es que se ponga una soga en él y se lance todo aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Queremos aplicar la ley a los demás, pero la gracia a mí. Queremos emitirle juicio a los demás, pero misericordia para mí. Y Jesús dijo, pobres, están invalidando el mandamiento de Dios. Estamos, mire, y la gracia es más fuerte que la ley. Porque en la ley, si a mí no me conseguían en el acto de adulterio, nadie me podía acusar. Pero la gracia dice, si miras a una persona y codicias en tu corazón, como decimos hasta la bucean, miras a una mujer, hombre que está aquí, que no sea tu esposa, solamente la miras y la detallas. ¿Qué dice la Biblia? Ya estás adulterando en tu corazón. Ya no es el acto, no es la ley. Gente que no soportaron la gracia y se regresaron a la ley. El pueblo de Gálatas, el apóstol Pablo le dijo, Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a regresarse? Comenzaron por el espíritu y terminaron en la carne, porque terminaron juzgando.
Usted sabe lo que es una mandarina. A veces nosotros decimos, en el fruto del Espíritu yo tengo amor, pero me falta paciencia. Yo pregunto, ¿la mandarina viene con gajos quitados? Vendrán con algunos gajos como que más pequeñitos, pero trae sus gajos completos. Así es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu viene completo. Usted no puede decir, yo tengo amor, pero no tengo misericordia. No tengo templanza. Todavía no tengo dominio. No se ha desarrollado en usted. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Me hizo molestar la pastora, pero Espíritu Santo, ayúdame a ver como tú la ves. Porque si no, y así usted aplica la justicia de Dios. Aplicamos el ojo por ojo. Y se nos olvidamos lo que dijo Jesús, más yo digo. Se golpearon, ve y golpea, pero yo digo una otra mejilla. Jesús engrandeció la ley por amor a su justicia. Y en la cruz, lo del Salmo 85:10, sucedió en la cruz, donde la misericordia y la verdad se encontraron, donde la paz y la justicia se besaron. Porque si usted va a 2 Corintios 5:16, dice, de modo que nadie puede decir que conoció a alguien según la carne. Ya usted no está conociendo a la gente según la carne. Vamos allá, vamos a leer esto porque es tan importante lo que dice 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, el apóstol Pablo está diciendo, llegó un momento determinado en nuestras vidas como hijos de Dios, como siervos de Cristo. De aquí en adelante, a nadie, diga conmigo a nadie. ¿Conocemos según qué? ¿Y qué es lo que primero nosotros sacamos de la gente? Los pecados, la carne. Pero aquí dice la Biblia que a nadie. Y cuando dice nadie, es a nadie. A nadie conocemos según la carne, dice la Biblia. A nadie. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos entregó ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Y dice la Biblia en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo algo. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre, no tomándole en cuenta sus pecados. Lo estaba reconciliando consigo mismo en Cristo y nos encargó la palabra. Ahora no dice el ministerio, ahora dice la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores. ¿O no lo dice así? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios está rogando a través de nosotros a la gente para decir, reconcíliense con Dios. Y en el versículo 21, que fue el que leímos, ¿verdad? Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué le ven acá? Vaya, tú también. Esta es la mujer que el pueblo quería apedrear. Esta es la mujer que según el pueblo quebró la ley, la del flujo de sangre. Alejandro.
mandaron a callar. Bartimeo, cállate. Ahí lo mandaron a callar. A Bartimeo. Víctor, ven acá. Saqueo, un ladrón. No merece estar sentado Jesús con él. Por María. La sirofenicia. No es tiempo, no está bien que le den la comida de los hijos a los perros. Los discípulos le dijeron a Jesús, cuando esa mujer clamaba, los discípulos le dijeron, hay algo, porque está dando voces tras nosotros. Dale, ven acá. La villa samaritana que no aceptó a Jesús, a que lo prendan fuego. ¿Será que oramos para que descienda fuego y lo consuma? ¿Quién de ustedes puede levantar juicio en contra de ellos? Si de la villa samaritana, en Juan capítulo 4, salió la mujer, la primera mujer evangelista, ¿quién de ustedes se va a levantar a juzgar a una mujer padeciendo de 12 años de flujo de sangre, en donde había perdido todo, porque decidió correr tras el maestro y tocar el borde de su manto? ¿Quién de ustedes no ha pecado, no ha cometido pecado y por esa razón puede tomar la piedra y apedrearla a ella? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes puede hacer callar a Bartimeo porque está pidiéndole a Jesús otra oportunidad? Porque Bartimeo le dijo a Jesús, en Marcos 10:46, le dijo a Jesús, devuélveme la visión, porque la perdí. ¿Quién de ustedes va a hacer callar a la mujer sirofenicia que está pidiendo clamor porque su hija está siendo gravemente atormentada en su casa? ¿Quién de ustedes va a juzgar a un Saqueo? Que Jesús le dijo, Saqueo, baja del sicómoro porque voy a entrar a tu casa. No entró en casa de religioso, entró en casa de alguien que Jesús sabía que se iba a arrepentir. ¿A quién de ustedes le puede dar una piedra para tirarla? ¿Quién es justo? Entonces nosotros no podemos estar juzgando. La misericordia de Dios me tiene a mí agarrada de una mano para yo ayudar a ella, a la hermana Kelly. Y ella tiene otra mano para ayudar a Kelly y otra mano para ayudar a Darby. Kelly agarra a Darby, Darby agarra a Víctor, Víctor a Yulmari, Yulmari a Alejandro. Y juntos, cuando nos unimos todos, formamos el cuerpo de Cristo. Dios no está buscando a perfectos. Dios no está buscando a gente perfecta, porque aquí no hay ni uno. Solamente Jesús. Y en Jesús somos justos. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión y Llamada. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.